Advertencia. Mi opinión es que cualquier persona que se quiera venir a Canadá y tenga cómo hacerlo, debe hacerlo y luchar por su sueño. Yo no soy quien para decirte qué hacer con tu vida o no. Las opiniones de este video son muy personales y representan únicamente mi opinión y experiencia personal viviendo en Alberta, Canadá como inmigrante latino. Luego de estar viviendo en Canadá desde el verano de 2015, quiero compartir mi opinión personal acerca de las razones por las cuales muchos inmigrantes se van de este país. Por favor, entiende que esta es mi opinión personal y mis observaciones durante los últimos años. Ojo, no todo es negativo, muchas cosas son muy positivas, pero esas cualidades las discutiré más adelante en otro video. Por favor, toma en cuenta que nosotros somos una familia de 4, 2 adultos y 2 niñas, que vivimos en un pueblo pequeño en las afueras de Calgary, en Alberta, Canadá. Esto, obviamente, influencia bastante mi opinión. Comencemos. ¿Cómo es realmente el clima de invierno en esta provincia de Canadá, Alberta? Este factor del clima, el frío, es obviamente una de las razones más populares y que siempre vas a encontrar en este tipo de videos. Hay un montón de videos en redes sociales también. Personalmente, crecí en una ciudad un poco fría montañosa, Mérida, Venezuela, y no le tenía miedo a la idea de vivir en frío. De hecho, me gustaba bastante. Pero una cosa es frío y otra cosa muy diferente es frío extremo. Me refiero a temperaturas de menos 30, menos 35, menos 40 grados centígrados. Temperaturas no solo súper heladas que te duelen los huesos, sino que el invierno dura entre 7 y 8 meses del año. Es decir, que de 12 meses que tiene un año, prácticamente 8 son en frío. 2 meses son calurositos, julio y agosto, y los otros 2 no tan fríos, mayo y septiembre. El frío de este tipo de países es algo que jamás podrás entender hasta no vivirlo por ti mismo. Una cosa es ir de vacaciones unos días, qué rica la nieve en Navidad, ¿verdad? Y otra, muy diferente, salir al trabajo a las 6 de la mañana a menos 25 grados, descongelar tu carro, limpiar la nieve de tu casa para poder salir, ponerle gasolina a tu carro, caminar unos minutos hasta la parada del bus. Esta rutina durante meses, ¿verdad? Todas estas tareas que parecen triviales cuando creces en climas cálidos, en Canadá son toda una tarea laboriosa. El clima no solo afecta tu ánimo en general, sino que también afecta tus niveles de energía y tu salud. El ser humano bien puede adaptarse a todo, pero el clima definitivamente es un factor importantísimo en la influencia que ejerce en tu forma de ser y tu forma de vivir. Una de mis teorías del por qué estas culturas son más organizadas que la cultura latinoamericana es precisamente por el clima. El invierno extremo te obliga a organizarte, prepararte con tiempo. Debes pensar por adelantado todo en invierno, debes salir antes de tu casa, etc. Ni hablar sobre el manejar en carreteras llenas de nieve, algo extremadamente peligroso que requiere mucha práctica y paciencia. Además de tener un vehículo en buenas condiciones, sí o sí, con buenas llantas. Hace unos días una amiga latina me dijo, necesito un curso de cómo manejar en invierno. Lamentablemente lo único que puedes hacer es manejar y practicar, ir más despacio, comprar cauchos o llantas, como le llaman, de invierno para tu carro. Cabe destacar que muchas personas que han vivido toda su vida en Canadá manejan igual de rápido en invierno que en verano, haciendo las calles mucho más peligrosas durante las nevadas. Es común ver montones de carros abandonados en las orillas de las carreteras durante el invierno. El chofer simplemente no pudo controlar el vehículo y se quedó trabado a la orilla de la autopista. Ya cuando llegan los meses de abril, mayo, estás literalmente congelado hasta los huesos y deseas lo antes posible que llegue la primavera, verano. El cuerpo te pide calor naturalmente. Algo positivo de Alberta, la provincia donde vivimos, es que tenemos mucho sol, mucho más que otras regiones de Canadá, por lo que he investigado. Un día súper frío pero soleado es mucho mejor que un día súper frío y oscuro, como en el caso de Vancouver. La diferencia es enorme. Igualmente frío es frío, te digo. Si tú eres de esas personas que no le gusta el frío, o lo que tú consideras frío, te aconsejo que honestamente ni se te ocurra hacer planes para venirte a vivir a Canadá. Puedes venir de vacaciones, pasar unos días, pero no a vivir definitivamente.
Hay personas que naturalmente les gusta más el calor o climas tropicales, como lo hemos descubierto nosotros en nuestro caso. Incluso puedes planear vivir en un destino donde haya invierno, pero que no sea tan extremo, tipo algunos países de Europa como Portugal o España, y también algunas ciudades en Estados Unidos. Ahora bien, si tú eres de las personas que les gusta el frío, te diría que igual no te confíes. Te recomiendo venir a pasar un invierno completo primero antes de tomar la decisión de venir definitivamente. Te digo que es muy probable que si vienes de un país latino, no sepas lo que es un invierno extremo en un país nórdico como Canadá, menos aún vivir 8 meses en frío. Otra consecuencia del clima frío es que los gastos de calefacción son bastante elevados. Todos los lugares y casas tienen calefacción y esta es cada vez más costosa. Más adelante hablaré mucho más en detalle sobre esto, pero por ahora es bueno mencionar la gran relación que existe entre el clima y la economía. Cuando hace mucho frío, tu vehículo consume más gasolina, tu casa gasta más electricidad, más gas. Necesitas presupuesto para buenas botas, chaquetas, gorros, guantes, un vehículo en buen estado, nuevo normalmente, etc. Es decir, los lugares con climas muy fríos, los costos de vida son mucho más elevados. Salud en invierno. Es importante también mencionar el tema de la salud en invierno. Es casi que normal estar enfermo en invierno. Nuestras hijas se resfrían con mucha frecuencia. Personalmente sufro de severos dolores de cabeza y migrañas por causa del frío. Incluso para personas que han nacido y vivido acá toda su vida, a muchos les afecta bastante. Es prácticamente normal andar con gripe, dolor de cabeza, malestar en general. Y si por casualidad te enfermas y decides ir al médico, lo más seguro es que te receten acetaminofén o ibuprofeno y te manden a tu casa. No se preocupe, esa gripe es normal en invierno. Váyase tranquilo y hasta luego. Más adelante en el video hablaré sobre el sistema de salud en Canadá, que aunque tiene muchas ventajas, presenta problemas considerables al ser totalmente público y no es posible salirse o saltarse el sistema. El frío de invierno también afecta a tu piel bastante. Acá en Alberta, donde vivimos, tenemos que usar crema hidratante constantemente, ya que tu piel prácticamente se cuartea tipo cocodrilo si no te cuidas. Un compañero de trabajo literalmente se coloca pegaloca en sus dedos para poder trabajar. Tiene úlceras terribles. Sus manos en invierno sufren terriblemente por el frío y el trabajo que hacemos en la cancha de hockey a diario. Una de las cosas que puedes hacer para no vivir en conflicto con el invierno es practicar algún deporte de invierno. El problema es que la gran mayoría de estos deportes como esquí, snowboard, hockey sobre hielo, etc., son bastante costosos de practicar. Una familia clase media baja trabajadora, como es el caso de nuestra familia, es muy difícil hacer estas cosas frecuentemente. De hecho, nosotros como familia jamás hemos ido a estos lugares tipo resort de esquí, esos que ves en los videos, en las publicidades. La mayoría de tiempo en invierno se pasa trabajando, los niños en la escuela y encerrados en la casa recuperando energía. Durante el verano, 2 meses aproximadamente, es cuando sí se sale mucho más que sea montar bicicleta, caminar, parques, jugar, lagos. Los lagos igual son fríos, pero también son bonitos, etc. El resto del año vivimos encerrados. Me causa gracia que la mayoría de personas que se quieren venir a Canadá dicen que quieren tener mejor calidad de vida. Pero cuando analizas fríamente la realidad de muchos de los que vivimos acá, caes en cuenta que esa calidad de vida es algo muy subjetivo, es muy relativa. ¿Qué es lo que realmente para ti es calidad de vida? Otra actividad que sí se puede hacer en invierno, bastante económica, es hiking o subir montañas. Pero la verdad, cuando la temperatura promedio es de -10 en un día normal, pues no te quedan muchas ganas de salir a la montaña a caminar sobre nieve. Trabajar en el frío. El invierno también afecta directamente tu ambiente de trabajo. Si eres una persona que trabaja en la intemperie, como muchos trabajadores de construcción y albañiles, no te quiero ni contar lo que significa trabajar en estas temperaturas heladas. Yo lo he hecho y te digo, es muy duro. La mayoría de personas no aguantan estas condiciones y por esto es súper difícil conseguir personas que quieren hacer estos trabajos. Por esa razón también ganan bastante dinero. Ojo, luego de tener experiencia y saber un oficio bastante bien, cuando no tienes experiencia y eres nuevo, estás aprendiendo, ganas salario mínimo o un poquitico más. Importante mencionar que las personas que no hablan inglés casi siempre terminan en construcción, limpieza, hacer mudanzas, limpiar nieve, lavar platos o labores físicas que el canadiense promedio no quiere hacer. Esto
en el caso de los hombres. Ahora también, muchos reparten comida usando estas aplicaciones tipo Uber Eats o Skip the Dishes, trabajos comunes entre inmigrantes. En el caso de mujeres, es difícil decirlo. Cuidar niños fue como mi esposa consiguió su primer empleo con un inglés súper básico. Esa labor la sigue haciendo, por cierto, hasta el momento de escribir este blog y hacer este video. Obviamente, muchos trabajos son en ambientes cerrados con calefacción. Igualmente, cuando hace muchísimo frío, digo menos 30 o menos, no importa que estés en calefacción, igual necesitas protegerte con suéteres o chaquetas porque no hay calefacción que pare ese frío, te digo. En las casas y oficinas es indispensable la calefacción. Literalmente, si no tienes calefacción, te morirías de frío en temperaturas extremas de este tipo. Ok, ya habiendo hablado sobre el frío en invierno, hablemos sobre otro punto, el cual considero una razón muy importante por la cual muchas personas se van de Canadá y no aguantan vivir acá. El alto costo de la vida versus los ingresos. Es interesante que muchas personas buscamos emigrar a países del primer mundo porque queremos prosperar económicamente, entrar al capitalismo y así salir de la pobreza, cualquiera sea la idea de pobreza que nosotros tengamos en nuestra cabeza. La realidad es que sí, en estos países obviamente vas a ganar más dinero que en países en vía de desarrollo, pero igual lo que ganas lo gastas. Muchas veces gastas mucho más de lo que ganas. Me gusta mucho leer los comentarios de personas latinas que quieren venir a vivir en Canadá. Puedes verlos en grupos de Facebook o en YouTube. La mayoría de preguntas siempre son las mismas. Oye, ¿cuánto es el sueldo mínimo y cuánto gastas mensual? ¿Cuánto cuesta un mercado hoy en Canadá? ¿Cuánto ganas si no hablas inglés? ¿Cómo puedo montar un negocio en Canadá? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre son las mismas preguntas. Cuando hablamos de ganar, de gastar, obviamente estamos hablando de un tema súper personal y con muchas respuestas, ya que cada situación es única. En este caso, yo te voy a hablar de nuestro caso particular. En estos momentos de grabar este video, lo que ganamos mi esposa y yo, más las ayudas que recibimos del gobierno, no son realmente suficientes para cubrir los gastos en una familia de 4 personas. Tenemos muy pocos ahorros o nada, no podemos salir de vacaciones, ni tampoco traer a nuestras familias para acá. Ahora bien, esto tampoco lo hacemos porque no queremos endeudarnos. La verdad es que en este país tú podrías hacer todas estas cosas, gastar y gastar, irte de vacaciones, endeudarte, pero en nuestro caso hemos decidido no hacerlo. No tenemos tarjetas de crédito, las únicas deudas que tenemos es la casa que pagamos, los carros y yo un préstamo personal, que fue un tremendo error y más adelante en el video te voy a contar muchos más detalles sobre esto para que tú no cometas también esos errores. Yo he hablado con muchas personas acá, compañeros de trabajo o amigos, y la verdad, una enorme mayoría viven y pagan cuentas usando líneas de crédito o tarjetas de crédito. Muchos se van de vacaciones y se endeudan, endeudan y endeudan. Otra razón es que la estabilidad laboral, entre comillas, es muy diferente a lo que vivimos en países latinos. Acá cambias de trabajo como algo común. Cuando estás desempleado debes gastar ahorros o endeudarte. También crisis tipo COVID hacen obviamente un enorme hueco en las finanzas. Muchos viven para trabajar y para pagar sus líneas de crédito. Yo no sé qué piensas tú sobre hacer esto, pero en mi opinión personal, esta es una manera muy peligrosa de vivir, ya que cada día hipotecas tu libertad y poco a poco eres preso de un sistema que solo busca que te endeudes. También hay que entender que ese es el sistema capitalista. Muy poco puedes hacer para cambiarlo si vives acá. Es un sistema que poco a poco te va envolviendo hasta que estás totalmente sumergido en él, igualmente que en Estados Unidos. La meta del sistema es que compres, que gastes, gastes y te endeudes, que pagues impuestos y ayudes a la maquinaria país a seguir avanzando. Esto es el progreso en estos países. Recuerdo claramente una compañera de trabajo que tuve cuando vendía autos en Toyota. Ella me dijo esto: Luca, necesitas tener una línea de crédito. De otra manera no podrás pagar cuentas. Ninguno de nosotros podría. ¡Wow! Ella, una canadiense que nació acá, me dijo eso. Mi esposa, hablando con sus compañeras de trabajo, me cuenta lo mismo. Lo que me da a entender es que esto es una realidad de muchas personas acá. Vivir para trabajar y pagar deudas en un ciclo vicioso que no termina nunca. Por supuesto que hay personas que ganan mucho dinero, son diligentes y no viven esta realidad, pero realmente es una minoría. Personalmente conozco muchos inmigrantes que han logrado prosperar mucho, luego de muchos años
de trabajo, ¿verdad? Y ahora les va muy bien. La mayoría de ellos tienen empresas de servicios tipo construcción. Esto es muy importante que lo escuches. Incluso para estos empresarios, no todo lo que brilla es oro y deben pagar muchísimo dinero en impuestos y gastos. Los empleados profesionales que ganan buen dinero, tipo ingenieros, afines, ¿verdad? Pues también tendrán sus realidades financieras. Imagino, tendrán acceso a hacer más cosas tipo vacaciones, comprar más cosas, casas más grandes, el último carro, etcétera, etcétera. Cuando tienes un trabajo con sueldo mínimo o cerca al mínimo, que es nuestro caso, la verdad es que ambas personas deben trabajar para cubrir los gastos. En nuestra casa, el promedio de gastos son casi $5,000 al mes. Tomando en cuenta que el sueldo mínimo es de 2.400 en el año 2023 y de los cuales solo te llegan a tu cuenta un poco menos de $2,000, lo otro se lo queda el gobierno de impuestos, pues no es mucho realmente lo que te queda libre o puedes ahorrar. ¿Tú crees que sí? Mucha gente que llega acá en principio cree que sí, que esto es suficiente y muchas personas que están en otros países ven como que, wow, $2.500 es muchísimo dinero. Pero la realidad es que acá es muy, muy diferente. Una vez que estés acá, te vas a dar cuenta que es muy diferente. La mayoría de personas que ganan salarios bajos deben tener dos o incluso tres trabajos. Me he dado cuenta que este es el caso de muchísimas personas acá, inmigrantes e incluso no inmigrantes también. Personalmente trabajo con bastantes filipinos y me doy cuenta que muchos tienen varios trabajos. Esa es la realidad de muchos acá. Trabajar todos los días para pagar una casa bonita, el auto del año, la ropa bonita de marca, etcétera, etcétera. Entonces, si piensas que vas a venir a Canadá a hacerte rico y más aún como empleado, te digo que las posibilidades son bastante pequeñas o casi ninguna. Hace unos días una amiga me llamó y me dijo esto. Luca, es que en realidad el sueño canadiense no fue diseñado para nosotros, sino para nuestros hijos. Ellos serán quienes cosechen. Cierto, aunque también hay personas que lo logran en la primera generación, no podemos generalizar y meterlos a todos en un solo paquete, ¿verdad? Pero las palabras de mi amiga tienen cierta sabiduría, sin duda. Otras preguntas válidas serían estas. ¿Nuestros hijos realmente podrían ser más felices y exitosos en un país como este y no en un país latino? ¿Son ellos realmente latinos o ya son canadienses y esta es su tierra y no la nuestra? Preguntas no tan fáciles que quedan para el análisis personal de cada quien. Este es un país que yo llamaría sociocapitalista, es decir, existe la empresa privada y el libre comercio, pero los impuestos son bastante altos. Esto para mantener el costo de programas sociales, un sistema de salud gratis. En realidad no es gratis, lo pagamos todos con impuestos y el mantenimiento de la infraestructura pública como avenidas, parques, etc. En nuestro caso, en todos los años que tenemos acá, salimos de vacaciones una sola vez a México. Ese viaje nos costó casi $7,000 y tardamos más de un año para pagarlo. Esto fue una línea de crédito que ya pagamos y cerramos, por cierto. No fue una buena decisión financiera, pero la verdad, estábamos desesperados literalmente por salir del frío y tocar el agua de mar. Además que Carlota, nuestra hija menor, no conocía el mar y pues era una ilusión nuestra que lo hiciera. Sí, es verdad, tenemos casa propia, tenemos autos buenos que estamos pagando, pero estos no son nuestros, son del banco. A la hora de la verdad, nada en realidad es tuyo cuando vives en este sistema hasta que no lo pagas. Para pagar un auto normalmente nuevo, tardas entre 7 y 8 años. Y para pagar una casa, normalmente son entre 25 y 30 años. Creo que lo que quiero recalcar en este punto es que subestimamos muchas veces el enorme poder que un sistema ejerce sobre ti, tu familia, tus finanzas. Una de las maneras más comprobadas de prosperar es emprendiendo, teniendo un negocio. Pero montarse un negocio en un país en vías de desarrollo, como un país latino, es muchísimo más fácil que acá. Llegar acá con algo de platica y montarte un negocio con la ilusión de hacerte rico es un riesgo sumamente alto. Las posibilidades de que te vaya mal son elevadas, ya que no conoces este mercado, no sabes qué demanda existe, no conoces tu competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar de la cantidad de dinero que necesitas para montarte una franquicia. Entonces, cuando lo único que queda es trabajar de lo que sea, ¿verdad? Entres en un ciclo en el que te toca emplearte sí o sí. Este sistema ama a un empleado. Si es un inmigrante, mano de obra fuerte y barata, pues muchísimo mejor. Todos los cientos de videos que ves en YouTube vendiendo el sueño de Canadá es una prueba de esto. Estos youtubers, la mayoría,
trabajan como consultores migratorios o en alianza con estas empresas. Esta industria es sumamente lucrativa porque literalmente existen millones y millones de personas, latinos y de otros países, que sueñan con este sueño de canadiense, así como también lo fui yo hace varios años. Yo entiendo perfectamente a estas personas porque yo pensaba exactamente igual. Estaba harto de Venezuela, estaba harto de no conseguir comida, de no tener servicios confiables como agua, luz, internet, etc. Estaba harto de la inseguridad, aunque jamás había sido víctima del Lampa como tal. Pero bueno, todos estos factores se van sumando en tu mente hasta que un día estallas y dices, me largo de acá, Canadá es un super país y ella es donde quiero vivir. Mira todos esos lagos bonitos, mira todos esos paisajes, mira todos esos videos. Esto también lo haces porque sueñas con un mejor futuro para tus hijos. Pero te digo, el día a día, las experiencias reales de vivir acá y el tiempo te hacen repensar las cosas, ser un poco más objetivo y decir, ¿realmente es esto lo que yo quería o estaba idealizando los escenarios? ¿Es esto en realidad un sueño o más bien una pesadilla? Personalmente, una de las cosas que más valoro es la libertad, libertad de hacer lo que yo quiera. Esto lamentablemente se va coartando cuando entras en la dinámica capital de trabajar para pagar y subsistir, alimentar la máquina. Personalmente trato de mantenerme positivo, ver las cosas buenas, ver que hemos avanzado, aunque no lo veamos, ¿verdad? Sé que en estos momentos tenemos más ventajas y no me arrepiento para nada de haber tomado la decisión de venirnos, sobre todo por las niñas. Pero créeme que cuando pasas tanto tiempo sin ver a tu familia, cuando vas pasando de trabajo en trabajo, tratando de encontrar tu lugar y hacer algo que te guste y puedas ganarte la vida honradamente, tus sueños se van apagando y tus metas comienzan a cambiar. Tu salud mental sufre. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo? ¿Vale la pena todos estos años de trabajo extraños, no tener dinero para poder cambiar de planes o viajar? ¿Soy realmente dueño de mi destino? Preguntas que comienzas a hacerte a diario. De pronto te das cuenta que los problemas que tenías cuando querías emigrar pues no eran tan malos, que tu país de origen tendrá problemas, sí, pero es la tierra donde naciste. Cuando emigras, tu amor por tu patria se hace más grande porque comienzas poco a poco a extrañar muchas cosas que dejaste atrás. Tú cambias, tu forma de pensar cambia, tus prioridades cambian, lo que antes te parecía lo peor ya ahora no lo ves tan malo. En realidad, cuando te vas de tu país de origen, cambias unos problemas por otros, diferentes, pero problemas igual. Ciertamente, la finanza es un tema demasiado importante que afecta a todas las áreas de tu vida. Cuando te vienes a vivir a Canadá, esto no será diferente. Tendrás una realidad financiera de la cual no vas a poder escapar tan fácilmente. Podrá irte súper bien, ganar mucho dinero, lograr todas tus metas, lo que sea que quieras lograr. O por el contrario, te encontrarás con la realidad de vivir el día a día de la clase trabajadora, working class, como se le llama acá, a la clase social que trabaja en áreas de salarios bajos. Creo que en mi caso personal, lo que más me ha afectado es tener que aceptar en alguna medida que ser independiente, tener un negocio propio estable donde pueda dar de comer a mi familia es algo bastante difícil de lograr, al menos por unos años. Cambiar de área profesional y tomar riesgos de emprendimiento cuando tienes una carga familiar no es nada fácil. Ya lo intenté una vez con una agencia de marketing y lamentablemente cuando eso cayó la pandemia y vaya golpe que fue. No solo por la parte financiera, sino porque también me había inscrito en estos programas del gobierno tipo, oh, tranquilo, te ayudamos a abrir tu propio negocio. Estos programas del gobierno que son gratis, entre comillas, en realidad son un gancho para luego ofrecerte un préstamo personal para ayudarte a abrir tu negocio. Obviamente me ofrecieron esto y por mi inexperiencia en Canadá y los deseos de avanzar, pues lo tomé. Una deuda de $10,000 que tardaré unos 3 años más en pagar. Un error muy costoso que aún estoy pagando y que es el típico ejemplo de lo que comentaba antes sobre el sistema capital. Ven, Luca, tranquilo, te vamos a ayudar, firma acá. Qué iluso. Una manera de endeudarte e hipotecar tu futuro. Espero con ansias pagar ese estúpido préstamo con altos intereses que me vendieron como una ayuda. Los préstamos y las deudas acá sería casi que un video en sí mismo, ¿verdad? Ya que tengo muchísimo que contar sobre eso. Habiendo trabajado vendiendo autos, conozco muy bien desde adentro este sistema y los errores comunes que cometen lamentablemente muchos latinos que viven acá y no saben cómo los engañan para firmar contratos de los cuales no pueden luego escapar. Por último,
quisiera hablarte de un factor que yo considero importante y otra razón por la cual considero que muchas personas se van de Canadá porque no quieren vivir acá. Aislamiento y soledad. Cuando nos venimos, tenemos la idea de que todo va a ser rápido, ¿verdad? Todo va a pasar rápido, que en unos meses vamos a estar estables. Esto normalmente no es así. Solemos subestimar la cantidad de esfuerzo que requiere un proceso migratorio. Solemos subestimar los tiempos que requiere asentarse. Incluso luego de casi 8 años acá, aún siento que estamos en proceso de adaptación, imagínate. Muchos creen que luego de unos meses podrán regresar a ver a sus familias o traerse a sus familiares. En nuestro caso, lamentablemente, traer a mi mamá o familiares directos de Venezuela no ha sido posible, sobre todo por la parte financiera. Otro factor, en mi caso, es que conociendo a mi mamá, sé que la pasaría muy muy mal en el invierno y traerla solo por verano pues no es factible por razones económicas igual. Obviamente, esto es diferente con cada caso y con cada familia, pero traerte a tus padres a este país tan frío y tan duro puede ser algo complicado. También, traerte a tus padres o abuelos no es tan fácil por cuestiones de papeles, legalidad y salud. La verdad es que Canadá no está muy interesado en traerse personas mayores que representen un gasto a su sistema de salud público. Acá quieren gente joven, fuerte, que trabaje, que tenga hijos. La meta del gobierno es poblar este enorme país donde hace falta mano de obra y gente que tenga energía para trabajar en condiciones extremas como el frío. No están interesados en traerse viejitos, ¿verdad? Que no trabajen y que sean una carga financiera. El hecho de que no puedas estar con tu familia representa un enorme reto a medida que van pasando los años. El aislamiento, no ver a tu familia directa o tener que gastar, ¿verdad?, una enorme cantidad de dinero para poder visitar tu país de origen es un reto y una prueba súper, súper dura. En nuestro caso, que llegamos como refugiados a Canadá, no podemos regresar a Venezuela hasta que tengamos ciudadanía canadiense. Si lo hacemos, corremos el riesgo de perder la residencia permanente en Canadá. Este proceso en total, si todo marcha bien, puede tomar entre 5 y 8 años. O sea, tener ciudadanía canadiense me refiero. Todo ese tiempo debes saber que no podrás estar con tu familia, al menos que puedas traerlo, ¿verdad? Si te digo, si no puedes es duro. Otra desventaja de no tener a tu familia como padres o abuelos es que te toca criar a tus hijos acá solos. Las guarderías son súper caras. También contratar una niñera. Entonces, se hace difícil, ¿verdad?, tener tiempo para estar solo en pareja o trabajar. Si tienes hijos pequeños, el no tener ayuda de nadie para ayudarte a cuidarlos es problemático. Sobre todo porque, como ya te comenté, si vives en pareja, ambas personas deben trabajar. ¿Quién entonces cuida a los niños pequeños? Bueno, debes buscar la manera de resolver. Tus amigos están trabajando y demasiado ocupados tratando de vivir sus vidas y pagando sus cuentas. Quizás alguien pueda ayudarte de vez en cuando, pero no es algo que puedas hacer todos los días. El hecho de tener el apoyo de un familiar como una abuela, un tío, un sobrino es invaluable, te digo, cuando tengas hijos. No subestimes esto cuando pienses en emigrar. Esto, por supuesto, si tienes hijos pequeños o planeas tenerlos. En nuestro caso, tuvimos a nuestra segunda hija acá. Yo pasé varios meses en la casa ayudando a mi esposa porque le hicieron cesárea y la niña estaba pequeñita. Mi esposa prácticamente no podía hacer nada. Todos estos meses no podía trabajar y tuvimos que gastarnos todos los ahorros que nos trajimos al venirnos. Estas son cosas que no pensamos muy bien cuando planeamos venirnos, pero que sí tienen un gran impacto. Cuando estamos planeando venirnos, nos sesgamos, ¿verdad? Idealizamos los escenarios. No pensamos en muchos factores que pueden complicarse a futuro. También nos engañamos diciendo cosas tipo, oh, yo trabajo de lo que sea, no me importa. Tengo buena actitud, soy una persona positiva, puedo enfrentar lo que sea, bla, bla, bla. Este tipo de pensamientos en realidad son sesgos, son mecanismos de defensa que nos creemos, perdón, para así sentir congruencia en nuestras ideas y lo que hacemos. La verdad es que una cosa es decir las cosas de la boca para afuera y otra muy diferente es vivirlas. Igualmente nadie aprende en cabeza ajena, como dice el dicho, es muy cierto. Necesariamente debemos vivir las experiencias para poder tener una opinión objetiva de las cosas, sacar tus propias conclusiones. El hecho es que estar lejos de tu familia es algo que innegablemente te va a afectar. Tarde o temprano, las llamadas frecuentes o videollamadas, los mensajes de WhatsApp jamás podrán reemplazar un abrazo o la sensación de ver de cerca a tu familia, ni hablar de no poder estar allí cuando enferman o mueren. Cultura súper diferente. Obvio que vas a ser amigos acá, pero te digo que la amistad en la cultura canadiense es un concepto muy distinto al nuestro. Normalmente pasan años para que un canadiense se abra a una amistad.
Debe ser un esfuerzo consciente por lograrlo, apartar tiempo y energía para poco a poco construir una relación. La mayoría de veces terminamos con amigos latinos porque nos sentimos más conectados, sobre todo por el idioma. En mi caso, aunque hablo inglés casi perfecto y entiendo muy bien su forma de pensar y cultura, aún siento una distancia con mis amigos acá. Es extraño de explicar, pero está allí presente. Estoy seguro que si pudiera ver a alguno de mis mejores amigos de la infancia o adolescencia, la sensación y conversación sería totalmente diferente, mucho más personal, mucho más honesta. El tema de la soledad y el aislamiento también tiene mucho que ver con el clima. Durante todos los meses de invierno es normal que la gente no salga de sus casas. En verano es más normal compartir, socializar, pero en invierno es más limitado. La razón obvia es el frío. Esto afecta tu salud mental. De hecho, uno de los grandes problemas de estas sociedades es la salud mental, el uso de drogas y el alcohol excesivo. La razón es que las personas se deprimen, necesitan escapar de la realidad de alguna manera. También sé por mi experiencia que muchas personas que hacen labores físicas muy fuertes, tipo construcción, necesitan aliviar su dolor físico de alguna manera. Recurren al alcohol o a las drogas como vía de escape. Es algo muy peligroso a largo plazo. El canadiense promedio valora mucho la amistad, pero la mayoría tiene sus amigos desde niños o muy jóvenes, amistades que han cultivado durante años. En ese aspecto son bien reservados. Ojo, no digo que no sean amables, sí lo son y mucho. Hablo acá de amistades profundas, de esas que normalmente tienes en tu país de origen. Acá es común encontrar mucho apoyo de este tipo en las iglesias, ¿verdad? Eso es muy positivo. Pero como te comenté, aun cuando quieras tener una amistad real y sincera, existe siempre una especie de barrera cultural e idiomática importante que no permite que sea fácil de lograr, por no decirlo imposible. Cuando tu red de amigos o personas de confianza no está disponible, te toca refugiarte en tu pareja, en tus hijos. Esto no es algo necesariamente negativo, pero sí afecta a tu estado emocional. Muchas parejas tienen problemas serios cuando emigran porque todos estos factores se juntan y necesitan mucho trabajo de comunicación e inteligencia emocional para superar las dificultades. Otro problema común es que el hombre quiere irse, ¿verdad? O quiere quedarse en el país y la mujer no está de acuerdo o viceversa. Se establece un conflicto muy grande porque ambos ya no comparten las mismas metas, deseos, sueños y esto afecta la relación de pareja y la familia enormemente. Cuando vives soltero o soltera, me imagino que el proceso migratorio y el aislamiento deben ser brutales. Muchas personas se hacen adictas al trabajo y la vida de consumo porque es la única manera que encuentran de lidiar con la soledad, no estar cerca de su familia. Es común encontrar que muchos inmigrantes que se vienen a Canadá o Estados Unidos buscando el sueño americano terminan cayendo en adicciones y vicios. No lo juzgo, la verdad, porque de cierta manera entiendo lo que significa el aislamiento y la soledad de estar en estos países. Si a esto le sumamos el tema del frío y el encierro, pues tenemos un cóctel muy peligroso. Una de las cosas que no nos damos cuenta cuando vivimos en países latinos es la cantidad de tiempo que pasamos en la calle o compartiendo con gente. En nuestra cultura, esto es algo normal, que ni siquiera lo pensamos cuando vivimos allá. Las razones son muchas, pero tiene que ver con el clima también. En los países calurosos, las personas suelen estar más afuera de sus casas, compartir en la naturaleza, en la calle, estar en compañía. Nunca falta el vecino, el amigo, el primo, ¿verdad? Por ahí que nos acompaña o nos cuenta un chisme. Acá debemos hacer un esfuerzo consciente y calculado para crear esos momentos. En la cultura anglo no se acostumbra a la improvisación. Ese gesto de llegar a casa de alguien sin avisar y compartir un café o algún cuento. Acá debes hacer cita para todo. Incluso con tus amigos debes planificar un café con semanas, incluso meses de anticipación. Algo súper extraño para nuestra cultura, ya que para el latino la espontaneidad es algo natural, algo del día a día. Otro factor súper importante que debes considerar al querer vivir en Canadá es el tema de la comida. Comida. Algo que extraño muchísimo es la frescura y la comida orgánica que se produce en países latinos o de climas tropicales. Acá, por ser un país muy al norte, la comida normalmente es congelada, no tan fresca y con muchísimos químicos, de manera que no se dañe. Sí, es cierto que también existe la comida orgánica, pero eso es un lujo para familias o personas que pueden pagarlo. Este tipo de comida orgánica, como vegetales, frutas, queso, etcétera, tienen un mejor sabor y son más frescos, pero también son más caros. Acá en Canadá existen diferentes tipos de supermercados para diferentes tipos de bolsillos. Existen los supermercados tipo de los ricos, donde normalmente todo es más caro y de mejor calidad. Supermercados como Save On Foods, Sobeys, Safeway y otros. Estos supermercados son más costosos. Van personas que pueden pagarlo. Nosotros, como clase media baja, debemos comprar en No Frills, Walmart y otros lugares más económicos.
Cabe destacar que últimamente, con el altísimo costo y la inflación, incluso en estos lugares más baratos es caro también comprar comida y víveres. Creo que esto es un fenómeno mundial, ya que se ven artículos y videos sobre esto desde muchos países de Europa y también en Latinoamérica. Acá en Canadá es común que las personas con sueldos bajos tengan que comprar este tipo de comidas congeladas de cajas. En los trabajos que he tenido, muchos canadienses llevan su lunch al trabajo y la mayoría de las veces son estas comidas de cajita congeladas baratas. También comes mucho en la calle, normalmente comida rápida económica, tipo McDonald's, etcétera. Esto también es por el ritmo de vida, ¿verdad? Todo rápido, siempre trabajando en la calle, etcétera. Una cosa que extrañamos sobremanera es el pescado fresco del mar, los mariscos. Acá en Alberta es súper caro este tipo de pescado y prácticamente nunca podemos comprarlo. Solo encuentras truchas, salmón, pescados de ríos, etcétera. Que no son malos, pero jamás están frescos ni saben tan rico como un pescado fresco de agua salada. Cuando tienes niños, se hace bastante difícil acostumbrarlos a comer sano desde pequeños. La mayoría de niños consumen mucho azúcar, comidas procesadas o comida rápida. Esto afecta obviamente también la salud y el desarrollo desde temprano. Ojo, cuando tienes dinero tienes acceso a todo lo que quieras. Acá puedes conseguir productos de todas partes del mundo, pero con costos elevados, ya que importar cosas me imagino que es costoso también por lo lejos que estamos. En Canadá se producen frutas y vegetales también, pero solo me imagino en algunos meses del año. También me imagino que la industria no puede abastecer el consumo interno. Muchos de los vegetales y frutas que compras en el súper dicen Made in USA, hecho en Estados Unidos o hecho en Honduras, México, El Salvador, etc. Personalmente tratamos de comer lo más sano posible. Consumimos también muchas arepas, granos, arroz, etc. Comida típica de nuestro menú venezolano y latino. A las niñas les encantan las arepas y gracias a eso evitamos todo ese consumo de comidas de caja procesadas congeladas. También es importante destacar que muchos meses debemos pedir ayuda al gobierno para recibir comida. Estos food bank o mercados de comida gratis son una ventaja de vivir en Canadá. Pero estas comidas no siempre son lo más sano y muchas veces debes comprar igualmente en el mercado porque no es suficiente para una familia de 4 personas. En los mercados de food bank te dan muchos enlatados, es poca la carne o proteína e igualmente debes compensar comprando en el súper lo que te falta. Igual, esto es algo muy positivo y se agradece muchísimo este tipo de ayudas, ya que de otra manera sería muy difícil poner comida en la mesa con sueldos bajos y la actual inflación loca en la que vivimos. Otro punto que es bueno mencionar es la actual cultura progresista que se vive en Canadá. Cultura progre liberal. Canadá actualmente tiene una tendencia política muy liberal donde las escuelas, el sistema educativo y la sociedad en general buscan forzar ideas que van en contra de la idea de la familia tradicional, defendiendo unos supuestos derechos de inclusión donde todos somos iguales. Los pensamientos conservadores no son bien vistos por el actual gobierno federal y cada vez más son más y más y más comunes las leyes del gobierno imponiendo estas ideologías. Temas como la ideología de género son el pan nuestro de cada día en las noticias. En nuestra casa hemos tenido que levantar prácticamente una guerra para poder influir a nuestras hijas de la manera como queremos criarlas. Luchamos contra la escuela, bombardeo en redes sociales, una maquinaria política muy fuerte que apoya estas nuevas tendencias e ideologías que casi parecen una religión. Entiendo que esto no es solo el caso de Canadá y muchos países están pasando por la misma crisis. España es un claro ejemplo. Pero acá han ganado muchísimo terreno. Si eres una familia conservadora, normalmente arraigada en el concepto de la familia, la biología del género, etcétera, etcétera, prepárate para batallar. Tus hijos de cierta manera son parte del Estado. Ellos tienen muchísimo poder sobre tus hijos y el adoctrinamiento comienza desde pequeños en la escuela. Ojo, no tengo nada en contra de la libertad. Cada quien puede hacer con su vida y su sexualidad lo que le dé la gana. Pero que estas ideologías comiencen a ser expuestas desde muy pequeños en la escuela, eso es lo que no estoy de acuerdo. Nuestros hijos son nuestros y nosotros decidimos qué enseñarles o qué no. No quiero andar mucho en este tema porque sé que es muy controversial y muchos saldrán a defenderlo, otros a criticar, etc. Solo quiero mencionarlo brevemente en caso de que seas una persona conservadora, cristiana, protestante o tengas ideas muy fuertes sobre lo que significa la familia. Muchos latinos crecimos de esta manera y por esta razón nos afecta tener que lidiar con este tipo de formas de pensar muy ajenas a nuestra cultura. El sistema de salud canadiense. ¡Wow! Quizás ya hayas escuchado algo sobre este tema si has estado interesado en emigrar a Canadá. Normalmente existen opiniones muy diferentes, tanto buenas como malas, sobre el sistema de salud acá. Me gustaría compartir contigo mi opinión personal y la experiencia luego de haber vivido acá tantos años. Lo primero que quiero decir es que nosotros, como familia, hasta ahora no hemos tenido ninguna experiencia trágica o negativa con respecto a nuestra salud,
gracias a Dios y tocando madera por eso. Lo que sí te digo es que el sistema de salud es muy diferente a lo que normalmente tenemos en países latinos. Lo primero es que acá no existe la figura de un doctor privado, alguien a quien yo pueda pagarle un dinero para que me atienda de manera personalizada. Tampoco existen clínicas privadas versus clínicas públicas. Acá todo es manejado por el gobierno. El sistema de salud es público y gratuito para toda persona residente, ciudadano o que tenga un estatus legal en el país. Debo decir que este sistema funciona casi siempre muy bien cuando realmente tienes una emergencia de vida o muerte, un accidente grave, una enfermedad maligna, agresiva, tipo cáncer, cosas así. He conocido varios amigos y personas que le deben su vida prácticamente a este sistema. Han enfermado de cáncer en ambos casos y todo su tratamiento médico acá ha sido gratis. No han pagado nada o muy poco. Ojo, los medicamentos sí normalmente debes pagarlos y estos son súper costosos, al menos que tengas un seguro. Importante también mencionar, solo tienes cobertura médica completa si tienes papeles. Si estás ilegal y te enfermas, es súper caro ir al hospital, nada bueno y no te lo recomiendo. Los seguros médicos privados existen acá, esto porque las medicinas, la salud de la vista, el dentista y otras cosas no están incluidas dentro del sistema de salud público canadiense y son normalmente súper caros. Por esto se necesita pagar un seguro aparte. Lo que nosotros comúnmente llamamos estar enfermos en Latinoamérica, entre comillas enfermos, acá no lo es tanto. Recuerda que más atrás, ¿verdad? Te comenté sobre cómo el clima frío afecta a nuestra salud. En Canadá, ya que el sistema de salud está bastante colapsado por la gran cantidad de pacientes, pocos médicos y enfermeras, pues no consideran estar enfermo al tener una gripe o algo leve. Como ya mencioné antes, si tienes gripe, fiebre, etcétera, te recetan Tylenol, que es acetaminofén o ibuprofeno y te mandan a tu casa. Esto es algo que le choca mucho a los inmigrantes que vienen de países con sistemas de salud diferentes, ya que sienten que pierden el tiempo al ir a un doctor. Ojo, esto cuando hablamos de estados de salud no graves. Si por casualidad tienes un accidente o te pasa algo grave, tendrás prioridad y es muy probable que te atiendan rápido y efectivamente. Aunque también hay varias historias de terror, ¿verdad?, que se ven en redes sociales o en las últimas noticias. También depende de dónde vivas en Canadá, qué provincia. Cuando no te sientes bien y vas a una emergencia en un hospital, es muy probable que pases horas y horas esperando a que te atiendan. Repito, ellos atienden por orden de gravedad, le llaman sistema de triage y dan prioridad a personas que tengan estados críticos de salud. Entonces, luego de vivir esto, poco a poco vas optando por no ir a una emergencia de un hospital, al menos que estés súper enfermo o tengas 42 de fiebre. También uno busca cuidarse más, hacer más ejercicio, comer mejor, porque realmente no quieres ir al doctor al menos que sea absolutamente necesario. En estos países el tiempo es dinero. No quieres perder tiempo, ¿verdad?, en hospitales si debes trabajar. Cada hora que pierdes de trabajar es plata. Acá te asignarán un médico de familia, un family doctor, quien será quien te diga a qué especialista médico debes ver. No es que tú vas a decidir, debo ir al gastroenterólogo porque siento que estoy enfermo del estómago. No. Acá eso no existe. Si te sientes mal, debes ir a tu médico de familia primero o una emergencia y este te remite a un especialista. Solo si él o ella considera hacerlo, no tú. Toma en cuenta que cuando te remiten a un doctor, esto puede tardar meses de espera. Sí, oíste bien, meses y meses de espera para que te vean. Los médicos especialistas están abarrotados de trabajo, como te digo. Existe una cantidad escasa de profesionales de la medicina y esto es un problema y una crisis continua que presenta el sistema de salud canadiense. He sabido de amigos que han esperado hasta 6 meses por una consulta y han esperado hasta un año para que les hagan una cirugía. Sí, escúchate bien, muchísimo tiempo de espera. El sistema de salud acá, aunque tiene muchas cosas buenas, también hay muchas no tan buenas, sobre todo porque es un sistema y como tal, pues no puedes brincártelo. Si quieres recibir ayuda médica privada rápida, esto no existe acá. Muchas personas inmigrantes latinos terminan por irse a sus países para tratarse si ven que acá no pueden ser atendidos rápidamente. Una amiga acá pasó meses esperando para que le removieran unos cálculos de sus riñones. Muy frustrante, ya que no podía hacer prácticamente nada para acelerar el proceso. Y para ella, irse a su país, pues no podía, ya que es muy caro viajar. Yo doy gracias que somos una familia relativamente sana. Cuando nos enfermamos de gripe o cosas así, optamos por no ir al doctor, ya que sabemos con qué nos vamos a encontrar. 2 horas de espera, 3 horas de espera, una consulta de 5 o 10 minutos, ¿verdad? Recetando acetaminofén o ibuprofeno. No, gracias. Otro choque fuerte que nos encontramos al descubrir cómo funciona el sistema es que acá los doctores parecen odiar recetar antibióticos. Para que te receten antibióticos debes estar literalmente muriéndote de fiebre con una infección ya avanzada.
Esto nos asombra porque normalmente países latinos recetan antibióticos como algo normal, preventivo. Acá no, todo lo contrario. Tampoco puedes comprar en la farmacia una pastilla de amoxicilina o cualquier otro antibiótico. Necesitas sí o sí una receta y una orden médica. Ojo, repito, que las medicinas no son gratis como algunos piensan. Una receta de antibióticos te puede costar $80 fácilmente. Una pastilla para un tratamiento puede costar $25. Una pastilla. Por supuesto que hay muchas cosas positivas sobre el sistema de salud, cosas como que el gobierno te ayuda full cuando tienes hijos con condiciones especiales, no pagas, ¿verdad? Si das a luz, si te ponen un yeso, rompiste un hueso, pues no pagas nada, etcétera. Muchas cosas son muy buenas, repito, únicamente si tienes papeles y estatus legal. Pero también se debe informar sobre otras cosas que normalmente no se hablan, pero que ocurren acá. Es bueno mencionar que el sistema de salud, a pesar de no tener suficiente personal, es muy cerrado a la hora de absorber nuevos profesionales médicos que vengan de otros países. A menos que seas médico y vengas de un país como Reino Unido o Australia, la probabilidad de que logres ejercer la medicina acá como médico latino es súper complicada. Esto lo sé por experiencias directas de conocidos y compañeros de trabajo acá. Ojo, no es imposible, pero sí es muy difícil. Prácticamente tendrías que estudiar de nuevo una carrera. Los exámenes de revalidación para ejercer la medicina son re difíciles, los requisitos mucho y tienes que hablar un inglés prácticamente perfecto. La mayoría de médicos que se vienen terminan por cambiar de profesión o dedicarse a otra cosa, ya que acá o trabajas y produces dinero o te tienes que ir. Trabajar y estudiar al mismo tiempo no es nada fácil cuando tienes hijo y familia. Esta última idea se conecta con otra que considero súper importante que te la comente, la reinvención profesional. Reinvención profesional, renunciar a tu ego. Este punto podría bien aplicarse a cualquier país. Me imagino que es muy parecido cuando emigras a cualquier destino. Pero me gustaría hablarte de mi experiencia sobre la reinvención profesional cuando emigras acá. En Canadá existen profesiones, labores que son bien pagadas y otras que no. Esa es la realidad. Cuando te vienes, es probable que tu profesión o especialización no sea algo que sea bien remunerado. Eso afecta a nuestro ego porque normalmente tenemos un autoconcepto muy asociado con nuestra profesión. Yo soy ingeniero, yo soy médico pediatra, yo soy abogado, yo soy empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Estas ideas asociadas con nuestra forma de ser determinan quiénes somos o qué lugar ocupamos en la sociedad. Cuando decides emigrar, sobre todo a Canadá, este tipo de carreras profesionales están reguladas, muy reguladas. Para poder ejercer en tu carrera, te va a tocar estudiar bastante. Muchas veces debes pagar bastante dinero o endeudarte con un préstamo alto para poder lograr tus objetivos. Tomando en cuenta que acá, debido al alto costo de la vida, debes trabajar en lo que sea lo antes posible, al menos que te vengas con $1.000.000 de ahorro, ¿verdad? Se hace cuesta arriba lograr estos objetivos. No imposible, pero sí es muy difícil. El sistema está diseñado de una manera tal que estas profesiones casi siempre son ocupadas con personas que han nacido acá, personas o familias que entienden bien el sistema y se preparan toda su vida para vivir en este sistema. Estudiar en la universidad para ejercer carreras profesionales clásicas, como las que menciono arriba, tipo doctor, abogado, contador, etcétera, es costoso, es muy costoso. Casi todas las personas acá deben pedir préstamos personales para estudiar en la universidad. Pasan hasta 20 años pagando estos préstamos. Es como comprar una casa. Bueno, ¿qué crees que ocurre cuando te vienes a este país y estás ya entradito en edad, ¿verdad? 30, 40, 50 años en adelante, pues te va a tocar el doble de trabajo, ¿verdad? Luchar con el idioma, revalidación, etcétera. Ojo, nada es imposible de lograr, pero sí te digo que te prepares para una lucha titánica. Entonces, cuando estas carreras salen de tus posibilidades, te toca buscar hacer otra cosa. Ese buscar hacer otra cosa significa hacer lo que llaman acá survival job, que no es otra cosa que trabajos de salarios bajos, trabajos de supervivencia. Normalmente haciendo tareas físicas que el canadiense en general no quiere hacer. Las carreras acá se podrían clasificar en dos tipos. Las mentales, que les llaman white collar o cuello blanco, donde necesitas pensar, doctor, contador, ingeniería, trabajos administrativos, etcétera. Y las carreras físicas o blue collar, cuello azul, donde necesitas usar bastante tu cuerpo para trabajar. Constructores, albañiles, limpieza, chofer de una gandola, de un camión, etcétera. Esto acá se llama labor jobs, que involucran, ¿verdad?, el trabajo físico. Cada vez más existe una crisis de escasez de personas que no quieren hacer trabajos de condición física.
Todos quieren trabajos white collar o de oficina. Esto es una crisis de orden mundial, no solo en Canadá, sino en todos los países desarrollados. Incluso países no desarrollados también, pero más que todo se siente en países desarrollados, lo que llaman países del G7, el grupo 7. Pero ¿qué ocurre cuando nadie quiere hacer trabajos físicos? Pues que hay más demanda de estos trabajos, obviamente. ¿Y quién crees tú que termina haciendo estos trabajos? Pues sí, te imaginas, los inmigrantes. Entonces, cuando comienzas a trabajar en cualquier cosa para pagar cuentas, entras en una espiral de la cual es muy difícil salir. Se te hace súper difícil la reinvención profesional porque no tienes dinero o tiempo para hacerlo. El día a día, ¿verdad? Y pagar las cuentas que van llegando todos los meses te absorbe. Muchas de las familias que lo han logrado exitosamente es porque una persona de la pareja, el papá o la mamá, debe sacrificarse mientras el otro estudia. O también deben endeudarse para poder cambiar de rubro profesional y así ganar más dinero. Endeudarte en este país significa que te comprometes más a largo plazo a vivir acá y así cumplir tus responsabilidades financieras. De cierta manera, creas tu propia cárcel. ¿Cuáles rubros son más lucrativos que otros? Eso sería tema para otro video, ¿verdad? Mucha tela que cortar allí. Pero te doy una pista. Mientras más difícil el oficio y más conocimiento técnico necesites, será mejor pagado. Pero en fin, poco a poco te das cuenta que eres parte de un sistema bien diseñado. Un sistema donde te adaptas o te adaptas. No te queda de otra. O te vas de acá. Esa es la otra opción. Una cosa que es bueno mencionar es que tu ego se va desintegrando en la medida que pasan los años como inmigrante, o la idea de quién crees que tú eres. En mi caso, que he pasado por más de 11 tipos de trabajos acá, ha sido una batalla titánica interna. Me he tenido que tragar mi ego, hacer lo que sea que haya que hacer para poner comida en la mesa. Esas batallas te hacen fuerte, sin duda. Creo que una ventaja de vivir estas experiencias es que tienes dos opciones. O fortaleces tu carácter, te haces más resiliente, o te quiebras y mandas todo al tú sabes para dónde. Optemos por la primera opción mejor, ya que es mejor para nuestra salud mental. Otra cosa importante mencionar, imagina que podrías reinvertirte profesionalmente, intentar algo nuevo y lograrlo, crecer. Pero el problema es que acá también existen industrias donde tienes cierta estabilidad laboral y muchas otras donde no existe esta estabilidad. O sea, cambiaste de oficio y ahora te va mejor económicamente, pero entraste en una industria muy cambiante donde un día estás arriba y mañana te quedas sin trabajo. Uf, nada fácil esto, te lo digo por experiencia. Cambiar de rubro no te garantiza el éxito en tus finanzas en Canadá. Es decir, que para plantearte una reinvención profesional debes pensarlo y requete pensarlo muy bien, porque si tienes familia e hijos, estás arrastrándolos también con tus decisiones. Recuerda que en el sistema capitalista, las cuentas, ¿verdad? O los bills no dejan de llegar el primero del mes. Tus bills no se van de vacaciones, debes pagar tu compromiso sí o sí. Cuando eres soltero, eres joven, pues la verdad no tienes mucho que perder, tienes más libertad de experimentar, tienes más energía, pero cuando tienes una carga familiar debes ser muy, muy cuidadoso. Pedir opiniones de personas o familias que tengan acá ya bastante años de experiencia. Los errores de juicio en términos de experimentar con nuevas carreras casi siempre se traducen en más deudas, nada divertido. Por último, quisiera aclarar a algunas personas antes de terminar este video. Sé que en los comentarios, ¿verdad? Saldrán varias preguntas, saldrán comentarios haters, o sea, es un tema controversial, está lleno de emociones, ¿verdad? Pero, por favor, si tienes algo que opinar, te invito a que dejes tus ideas y tus comentarios acá abajo. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerda darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que está pensando en venirse a Canadá. Un fuerte abrazo. Chao.